¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a revisar el tema de análisis de circuitos eléctricos, enfocándonos principalmente al análisis de circuitos en serie, paralelo y mixtos. De la misma manera, esta presentación incluirá lo que es la caída de voltaje y la caída de corriente en cada uno de los componentes de un circuito. Vamos a iniciar. Se dice que un circuito en serie es un circuito en el que conectamos varios componentes uno después del otro. Si se fijan, aquí tenemos tres imágenes en la que tenemos tres resistencias conectadas en serie de manera horizontal, tres resistencias en serie conectadas de manera vertical y el mismo circuito inicial, tres resistencias conectadas en serie, pero que ya incluyen los valores de cada una de las resistencias. En este caso, para calcular la resistencia equivalente de un circuito en serie, tenemos que sumar los valores de cada una de las resistencias. Entonces, si sumamos 10 más 25 más 70, nos da un valor de 105 ohms. Entonces dice, la resistencia total o resistencia equivalente de un circuito en serie es igual a la suma de todas sus resistencias. Es decir, para el ejemplo anterior, resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Para el ejemplo anterior, la resistencia total o equivalente es igual a 105 ohms. Era lo que ya les comentaba. 10 más 25 más 70, 105. Ahora bien, los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel en el que los componentes se conectan uniendo los terminales de principio y fin de cada uno de los componentes entre sí. Si ustedes recuerdan, en un circuito en serie, los componentes solamente se tocan por uno de sus extremos. En los circuitos en paralelo, los componentes se tocan por ambos extremos de cada uno de los componentes. Y aquí tenemos un circuito en paralelo de manera vertical, un circuito paralelo de manera horizontal y un circuito en paralelo ya con valores de resistencias. Para calcular la resistencia total o la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, tenemos que aplicar la fórmula siguiente, que es 1 sobre 1 entre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn, y así sucesivamente. Cuantas resistencias tengamos en paralelo, las vamos a ir sumando cada una de ellas. Para el ejemplo anterior, la resistencia total o resistencia equivalente será 1 ohmio. Si hacen los cálculos para este ejemplo de 2 ohmios en paralelo con 3 ohmios y en paralelo con 6 ohmios, el resultado debe dar 1 ohmio. Bien, ya que revisamos los circuitos en serie y los circuitos paralelos, toca revisar ahora lo que son los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos no es otra cosa más que la combinación de conexiones tanto en serie como en paralelo. Y aquí tenemos tres ejemplos. La resistencia 1, que está en serie con dos resistencias en paralelo, que es R2 y R3, R1 y R2 que están en paralelo, y a la vez estas dos resistencias están en serie con resistencia 3, y acá tenemos resistencia 1 de manera horizontal en paralelo con R2 y R3. La resistencia total o resistencia equivalente de un circuito en paralelo se calcula aplicando las fórmulas de los circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces quiere decir que para resolver un circuito mixto, primero tenemos que resolver sea la parte serie o sea la parte paralela, para ir obteniendo resistencias equivalentes y poder al final de cuentas sacar la resistencia total de un circuito. Bien, vamos a ver un ejemplo de resolución de un circuito mixto. Un circuito mixto, aquí tenemos 5 resistencias. La primera, la resistencia 1, 2 y 3 están en paralelo, y luego estas están en serie con la resistencia 4 y la resistencia 5. Si yo calculo la resistencia en paralelo, la resistencia equivalente de la resistencia 1, 2 y 3, me dice que la fórmula es 1 sobre 1 entre 4, 1 entre 6 y 1 entre 2. La resistencia equivalente para esta parte del circuito en paralelo me da 1.09 ohms. Entonces yo
sustituyo el valor de las resistencias en paralelo por la resistencia equivalente, que fue de 1.09, de tal suerte que sumando, ¿sí?, las resistencias que están en serie me dice 5 ohms más 1.09 más 3 ohms es igual a 9.09. Quiere decir que para este circuito es equivalente colocar una resistencia de 9.09 ohmios. La resistencia equivalente de este circuito es esta, 9.09. Entonces, ya lo habíamos dicho, la resistencia total o resistencia equivalente de un circuito en paralelo se calcula aplicando las fórmulas de los circuitos en serie y paralelo. Y aquí está aplicada solución de circuitos en paralelo y luego solución de circuitos en serie para tener la resistencia total o la resistencia equivalente del circuito. Muy bien, ahora que ya vimos el cálculo de resistencias en serie, paralelo y mixto, vamos ahora a ver el cálculo de voltaje, corriente y resistencias de un circuito. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo anterior, 5 resistencias de las cuales 3 están en paralelo y dijimos que su resistencia equivalente era 9.09 ohms, entonces al circuito le vamos a agregar una fuente de tensión de 9 voltios. Y si nosotros sabemos que él tiene una resistencia equivalente de 9.09, entonces debemos calcular cuánta corriente fluye por este circuito. Para calcular tanto voltaje como resistencia y corriente tenemos que aplicar la ley de Ohms. La ley de Ohms nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a voltaje sobre corriente. En este caso lo que tenemos es voltaje y resistencia, nos hace falta calcular la corriente. Entonces decimos corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sabemos que el voltaje es de 9 voltios y la resistencia de 9.09 ohms. Entonces decimos que en este circuito fluyen 0.99 amperios. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a calcular la caída de voltaje en cada una de las resistencias de este circuito. Tenemos un circuito que tiene una fuente de tensión de 12 voltios, una resistencia 1 de 3.3 kilo ohmios, una resistencia 2 de 1.8 kilo ohmios y una resistencia 3 de 1 kilo ohmio. Entonces, como podemos observar el circuito, las resistencias están en serie. 3 resistencias en serie, entonces sumamos R1 más R2 más R3. Esto es igual a 3.3 más 1.8 más 1 kilo ohmio. El resultado me da 6.1 kilo ohmios, o lo que es equivalente a 6100 ohms. Entonces, si nosotros ya tenemos aquí una fuente de tensión de 12 voltios y sabemos que la resistencia es de 6.1 kilo ohms, entonces podemos calcular la corriente. Toda la corriente que fluye en este circuito va a ser igual a 1.96 miliamperios. Entonces, si nosotros ya sabemos que la corriente es 1.96 y sabemos que en un circuito en serie todos los componentes tienen la misma corriente pero voltaje diferente. ¿Sí? Esta es una regla. En un circuito en serie todos los componentes tienen la misma corriente. Lo que varía es la tensión o el voltaje. Entonces aquí tenemos una tablita que vamos a ir llenando. Dice resistencia, voltaje y corriente. Sabemos que la resistencia 1 es de 3.3 kilo ohmios, la resistencia 2 es de 1.8 kilo ohmios y la resistencia 3 es de 1 kilo ohmio. Y sabemos que la corriente que tiene cada uno de los componentes del circuito es de 1.97. Bueno, aquí es 9675. 1.97, entonces calculamos el valor del voltaje. Para calcular el voltaje decimos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces decimos 1.97 miliamperios por 3.3 kilo ohms me da 6.5 volts, que de los 12 voltios que circulan por aquí, 6.5 voltios se quedan en la primera resistencia. Seguimos, aquí le entran 6.5 voltios. Entonces aquí se quedan 3.54 y el resto 1.97 los consume esta resistencia, de tal suerte que
la suma de la caída de la tensión, la suma de la caída de las tensiones debe ser igual a la fuente de alimentación. Si aquí están 12 voltios, estos 12 voltios se tienen que consumir en todas las resistencias. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí la regla a considerar es que en un circuito en serie la corriente es la misma, varía el voltaje. Ahora nos venimos a un circuito en paralelo, ¿sí? Entonces, en un circuito en paralelo vamos a encontrar la resistencia total y la caída de corriente en cada una de las resistencias. Entonces, fíjense bien que en un circuito en serie es caída de voltaje y en un circuito en paralelo es caída de corriente. ¿Por qué? Dijimos que en un circuito en serie la corriente es la misma. Bueno, pues entonces en un circuito en paralelo la tensión o el voltaje es el mismo en cada resistencia, lo que varía es la corriente. Entonces, si nosotros calculamos la resistencia total de este circuito, que son 120 ohms, 5 ohms y 2 kilo ohms, o lo que es equivalente a 2000 ohms, nos dice que la resistencia equivalente para este circuito es 4.79. Si nosotros tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, decimos que el voltaje es igual a 12 voltios y la resistencia es de 4.79. Entonces, aquí tengo un error en la presentación. En lugar de 6.1 me quedé con en el valor de la anterior. Entonces aquí el valor de la resistencia total es 4.79. El valor si yo hago la operación 12 entre 4.79, me va a dar un valor de 4.79, me da un valor de 2.5052 amperios. ¿Sí? Bien, es el valor que tengo aquí. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula. Yo tengo una resistencia de 120 ohms, una resistencia de 5 ohms y una resistencia de 2 kilos o el equivalente a 2000 ohms, y decimos que en un circuito en paralelo la fuente de tensión es la misma. Entonces a todos los componentes les entran 12 voltios. Entonces ya calculamos aquí la resistencia total, que fue de 4.79 ohms, y tenemos una corriente de 2.5 amperios. Esos 2.5 amperios los tiene que consumir cada una de las resistencias. Pues bien, decimos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Dijimos que le íbamos a poner el indicador de la resistencia para saber a cuál nos estamos refiriendo. Entonces dice voltaje 1, 12 voltios sobre la resistencia de 120 me da 0.1 amperios. Quiere decir que de los 2.5 amperios aquí consume 0.1. Se viene aquí a la segunda resistencia y dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. 12 entre 5 me da 2.4 amperios. Esta segunda resistencia consume 2.4 amperios. Y por último, la última suma, 0.06 amperios. Entonces nos dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Aquí están entrando 2.5 amperios y aquí la suma de las corrientes que salen me tiene que dar 2.5006 amperios. ¿Sí? Entonces acá dijimos la suma de las caídas de voltaje deben ser igual a la fuente de entrada o a la fuente de alimentación. Acá la suma de las caídas la suma de las caídas de corriente, la suma de las corrientes que salen es igual a la suma de las corrientes que entran. Y aquí ya está comprobado, 0.1 más 2.4, 2.5006 amperios. ¿Sí? Bien, ya que tenemos comprendido lo que es el análisis de circuitos en serie y el análisis de circuitos en paralelo, ahora vamos a resolver un circuito mixto. A este circuito mixto vamos a agregarle un plus, que es que no conocemos el valor de la resistencia 1. Sabemos que por este circuito tiene una fuente de tensión de 12 voltios y por este circuito completo fluyen
0.3 amperios. Vamos a calcular la resistencia total y vamos a calcular caída de voltaje en cada una de las resistencias en serie y caída de corriente en las resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primeramente vemos dos resistencias en serie. Vamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito y nos dice que 10 más 50 me da 60 ohms. Entonces la resistencia equivalente de R3 y R4 es 60 ohms. ¿Sí? Dibujo el circuito equivalente y me queda de esta manera. Veo aquí dos resistencias en paralelo, 60 y 30. Si yo realizo el cálculo de estas dos resistencias, me dice que la resistencia equivalente es de 20 ohms. Entonces, se me había pasado aquí anteriormente que yo tengo resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Me dice que resistencia es igual a 12 voltios, que es lo que le está entrando. Entre 0.3 amperios me da 40 ohms. Esta es la resistencia total. Entonces, si yo tengo aquí que esta resistencia mide 20, no conozco la resistencia 2, pero sé que está en serie con la resistencia equivalente y sé que la resistencia total del circuito son 40 ohms. Entonces, para calcular la resistencia 1 simplemente hago resistencia total, que son 40, menos la resistencia equivalente, que son 20. Entonces, la resistencia 1 tiene un valor de 20 ohms. ¿Sí? La resistencia total o resistencia equivalente del circuito son 40 ohms. Si yo hago las operaciones y digo 12 para calcular la corriente, digo voltaje sobre resistencia 40 entre 12, a ver, voltaje sobre resistencia 12 entre 40 me da 0.3. Si yo quiero calcular la corriente, me dice que voltaje sobre resistencia 12 entre 40 me da 0.3. Entonces de aquí está comprobado la ley de Ohms, ¿sí? Con estos tres valores. Bien, ya tenemos el valor de la resistencia 1 de este circuito y ya tenemos el valor de la resistencia total, que son 40, resistencia total es igual a 40 ohms, corriente total es igual a 0.3 amperios y el voltaje total es igual a 12 volts. Lo que vamos a calcular ahora será la caída de tensión en cada una de las resistencias y la caída de corriente en cada una de las resistencias. Entonces, por ahí ya les había dicho esta regla, dice resistencias en serie con la fuente de tensión o la fuente es misma corriente, voltaje diferente. Las resistencias que están en paralelo tienen mismo voltaje, corrientes diferentes. ¿Sí? Entonces estas dos reglas se las tienen que aprender. Cuando dos resistencias están en serie tienen la misma corriente, voltaje diferente. Cuando dos resistencias o más están en paralelo tienen mismo voltaje, corrientes diferentes. Partiendo de esa premisa, vamos a resolver este ejemplo. Entonces vamos a dibujar la tablita donde dice resistencia, voltaje y corriente. Dice que resistencia 1 es igual a 20 ohms, resistencia 2 es igual a 30 ohms, resistencia 3 50 ohms, resistencia 4 es igual a 10 ohms. Entonces aquí tenemos una resistencia equivalente que es la resistencia 3 y la resistencia 4, que es de 60 ohms, y tenemos una resistencia equivalente que es la de R2, R3 y R4, que es de 20 ohms. Ok, entonces si nosotros ya sabemos que toda la corriente que fluye por el circuito son 3 amperios, sabemos entonces que esta resistencia está en serie, entonces a la resistencia 1 le están entrando 0.3 amperios. Y a la resistencia equivalente 2, 3 y 4 también le están entrando 3 amperios. Entonces con esto yo puedo calcular, me dice que la fórmula voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces yo digo 0.3 amperios por los 20 ohms me da 6 voltios. Quiere decir que esta resistencia está consumiendo de los 12 voltios, está consumiendo 6 voltios. Y la resistencia equivalente, aquí de resistencia equivalente 2, 3 y 4, ¿sí? Dice 0.3 amperios por 20 ohms, también me consume 6 voltios. Quiere decir que esta resistencia equivalente me consume 6 voltios. Ahora, si yo calculo la resistencia equivalente de la resistencia 3 y la resistencia 4, si están en serie, ¿sí?
están en serie, y la resistencia, esta resistencia 3 y resistencia 4 están en paralelo respecto a la resistencia 2, entonces decimos que para la ya dijimos que la resistencia 3 y 4 tenían un consumo de 6 voltios. ¿Por qué? Porque dijimos que las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, si dijimos que para el cálculo de la resistencia 2 tiene 6 voltios de consumo, entonces la resistencia 3 y 4 también tienen un consumo de 6 voltios. Entonces, puedo yo calcular para la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4 cuánto consumen de corriente. Entonces, aquí nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces 6 voltios sobre 60 ohms me da 0.1 amperio. Ahora, yo ya sé que los circuitos en serie tienen la misma corriente, voltaje diferente. Entonces, si yo ya sé que esta resistencia tiene un consumo de corriente de 0.1 amperios, pues aquí digo, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia. 50 por 0.1 me da 5 voltios. 10 por 0.1 me da 1 voltio. Quiere decir entonces que de estos 12 voltios se vienen por aquí. Esta resistencia consume 6 voltios. Llegan aquí, ¿sí? Y si la corriente se viene por este extremo, la resistencia 2 consume 6 voltios. Y 6 más 6, 12. Ahora, si la fuente de tensión me alimenta 12 voltios y se vienen por este otro camino, que son resistencia 1 consume 6 y se vienen por este camino, entonces la resistencia 3 me consume 5 voltios, ya son 6 más 5, 11. Y luego la resistencia 4 me consume 1 voltio, entonces 6 más 5 más 1, 12. 12 es igual a 12. En cuanto a la caída de voltaje. En cuanto a la caída de corriente, nos dice que se viene por aquí, este está en serie, siguen consumiendo 0.3 amperios. Cuando baja hacia esta parte, la resistencia 2 consume 0.2 amperios y cuando se viene por esta parte superior, el consumo es 0.1 amperios. Entonces, 0.2 más 0.1 es 0.3 y dijimos que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entran 0.3 amperios y salen aquí 0.2 más 0.1 es igual a 3 amperios. Entonces 0.3 amperios y 0.3 amperios es la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Y aquí tenemos una comprobación del ejemplo. ¿Sí? Dice que aquí consume 6 voltios, 5 voltios y 1 voltio, que es lo que nos había marcado aquí en los cálculos que nosotros hicimos. Resistencia 1, 6 voltios, aquí están. Resistencia 2, 6 voltios, aquí está. Resistencia 2, 6 voltios. Resistencia 3, 5 voltios y resistencia 4, 1 voltio. Resistencia 3, 5 voltios y resistencia 4, 1 voltio. Entonces, yo espero que con esto quede bien entendidos los temas de la semana. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Entonces, cuídense mucho y hasta la próxima.